Ser podcast. Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos rodeado. Sabemos que usted habla muy malamente. Lo hace el juez en un escrito en el que reprocha conductas absolutistas. Dice textualmente que habría que remontarse al reinado de Felipe VII para encontrar algo así. No quiero ya entrar en lo de Fernando VI, no quiero entrar en eso. Todo esto viene de la constancia de un arqueólogo que 25 años ha estado dando la turra, que D'Artagnan estaba bajo una iglesia. El IVA de los libros. En el cine lo bajaron al 10. El de los libros sigue siendo el 21. Sí, exacto. Lo mismo que un paquete de educados. Sí, es correcto. Hay que hacer campaña por rebajar el IVA de los libros. Del resto, el máster de Augusta se lo llevaba el norirlandés Rory McIlroy. Y Jon Rahm pudo maquillar algo sus malas 4 jornadas para terminar a 13 goles del ganador. Elmo Henriksen tiene 21 años, ha sido internacional sub-21 con Finlandia e incluso fue convocado 2 veces por la selección absoluta y mide 3 metros, Paloma. María es buena pareja. Que va a medir 3 metros. Es increíble. Podemos cometer errores. Iban los errores. Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora. Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. UDV. Unidad de Vigilancia. Llegamos al informe número 872. Eso es, y si alguien nos está escuchando desde el coche, mucha precaución. Hoy hay avisos de fuertes lluvias en muchos puntos de España. Y también de fenómenos, fuertes lluvias, porque verás lo que viene. Y de fenómenos meteorológicos desconocidos hasta hoy, ¿no? Las petrificaciones. Lo escucharon Sandra Carta y Javi Tiempo. En cuanto al tiempo, hasta ahora se registran petrificaciones en algunos puntos del país, sobre todo en el oeste peninsular. Hoy es un neologismo, no sabemos si lloverá piedra o petróleo, pero efectivamente ya han caído fuertes lluvias, han caído granito en esta unidad de vigilancia, así que veremos a ver qué es lo que cae. Bueno, ayer fue el Día del Libro, lo celebramos en Barcelona, como es tradicional, pues muchos políticos se unieron a la celebración. Feijóo, por ejemplo, ayer escribió un tuit que decía: un libro es un tesoro que nos enriquece. Y sí, pero claro, hay que saber lo que se lee. Podemos situar el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84. Pero bueno, es que sí, pero oye, no hagamos sangre, Francino. No seamos crueles, que nosotros también tropezamos. En este caso te acordarás también con el título de alguna obra de Fernando Aramburu, por ejemplo. ¿Cuál crees que ha sido el más vendido? 3 opciones. El laberinto de los espíritus, de Carlos Ruiz Zafón. Patricia, de Fernando Aramburu. Patria. He dicho Patricia. Patria, de Fernando Aramburu. He dicho Patricia como si no lo hubiéramos oído. Y si no tropezamos con el título, pues con la fecha de la publicación, como lo hizo Feijóo, lo hacemos con la biografía de algunos autores que los convertimos en seres milenarios. Llegó a Segovia en 1009, no en 2009, ¿no? Es que 1009, he dicho 2009. Sí. 1009, No, en 1009, con 5 añitos, llega a Segovia María Zambrano y allí su familia se asienta unos cuantos años. Y tantos años, casi 900, para esperar a que naciera la cría, porque María Zambrano desde luego no nació en la Edad Media. Y María sí que compartiría longevidad con algún otro filósofo. Ay, que te veo venir. Sí, cirujano también. Me acaba de decir José Carlos, no me meterás. Bueno, es que esto hay que recordarlo. Abulcasis. Él nació en Medina Zara en 1936, murió en Córdoba en 1909. Fue el cirujano más citado de todo el medievo. Porque fue el que más vivió, José Carlos. Pero bueno, también nos contó otra historia interesantísima sobre Avicena, que vivió mucho y hacia atrás. Pero es que ahí abrió un camino, porque después vino José Saramago. José Saramago nació en Aciñaga, en Portugal, el 16 de noviembre de 2022. Murió en Tías, Lanzarote, en 2010. O sea, nace en 2022 y muere en 2010. 12 añitos solamente y hacia atrás. ¿Y qué te voy a contar de Shakespeare? ¿Te acuerdas, Nacido en 1564 y muerto, según alguna compañera, en 2021, víctima de la COVID. Y vamos con una información que realmente nos deja a todos con la boca abierta. Estamos hablando de William Shakespeare y de su fallecimiento. Como sabemos, uno de los escritores más importantes, para mí el más referente, ¿no?, de la lengua inglesa.
Ahí lo vemos, que es el primer hombre que recibió la vacuna de coronavirus, murió allí en Inglaterra. Y murió en Inglaterra en 2021. Bueno, en fin, oye, que todos tropezamos. Sí, hombre. Todos. Bueno, para que no se me quejen los demás, ni José Carlos tampoco. Yo mismo tropecé con un libro de Pablo Bierzi que Bayona después llevó al cine, La Sociedad de la Nieve, y yo empeñado en llamarla de otra manera. Pero, oye, tú estabas ahí. Le hemos preguntado por los Oscar. Ya nos dijo que La Sociedad del Miedo le había gustado. La nieve. De la nieve. Ya me equivoqué hace tiempo con La Sociedad del Miedo. Otra vez voy a la UBI. Otra vez a la UBI. Claro que sí, hombre. Y tengo una más reciente todavía. Esta semana han estado en la ventana 2 Elviras, las 2 autoras premiadas. Ajá. Además, Elvira Mínguez y Elvira Lindo. Y a mí, pues me dice Ana Ezpeleta, se me cruzaron los cables. Bueno, y hoy hemos estado aquí felices en la ventana porque nos hemos reencontrado con Elvira Lindo, que nos ha presentado su novela Premio Primavera de Novela, que se titula La educación del monstruo, y se plantea precisamente la pregunta de cómo se forma. Muy bien, vigilante. Todos los datos eran correctos, salvo que esa Elvira de la que estaba hablando era Elvira Mínguez y no Elvira Lindo. Un beso para ella. Mira que la quiero y además que me ayuda, oye, porque ella misma actuó como vigilante vigilada en la entrevista. Es verdad que el miedo sigue siendo el gran manipulador de niños y de adultos, pero el miedo de todas las madres a que tu hijo le pueda pasar algo, a tu hija le pueda pasar algo, es decir, de repente es como que se exacerban, ¿no? Se dice así. Se exacerban los... vaya, Isaías, allá va, la primera. Recibido, Elvira, recibido. Bueno, y esta semana recordaron en A Vivir que son 2 días a una mujer histórica de esta radio, de la cadena SER, a Juana Ginzo. Ella también fue autora porque escribió un libro titulado Mis días de radio, junto a Luis Rodríguez Olivares. Bueno, Martín Gil nos manda este momento ortográfico sobre la potencia sonora que tenía su nombre, Juana Ginzo. Era locutora en su tiempo de radionovelas en la SER y era la primera persona que puso voz al indicativo de hora 25 y durante muchos años se mantuvo ese indicativo. La voz era de una mujer que se llamaba Juana Ginzo. Juana Ginzo, que es sonoro, ¿no? Juana Ginzo. La llaman JJ aquí. JJ, claro. JJ, bueno, era Juana Ginzo pero con G, o sea que sería JG y no JJ, un pequeño matiz que nos hace Martín con toda la razón. Y esta semana recogemos además varias consultas o dudas de nuestros compañeros. ¿Hay alguna muy interesante? En el desafío de Iturriaga se suscitó esta duda que escuchamos sobre mancos. ¿Cuántos dedos tiene un manco? Ninguno. ¿Cómo que ninguno? Vamos a ver, para el carro. ¿Cómo que ninguno? He dicho manco. No, 15. 15, le quedan 5 en la otra mano. Contando pies también. Manco de una solo. Vale. Bueno, manco de 2 yo creo que es otra cosa. Bueno, no lo sé, yo qué sé. Vale. La duda es interesante y tiene chicha, porque manco no es solo a quien le falta una mano o un brazo, también a quien tiene uno de esos miembros inutilizados. A Miguel de Cervantes, por ejemplo, se reconoce como el manco, no le faltaba un brazo, lo tenía inutilizado. Así que podemos tener mancos con sus 20 dedos, no con 15. Pero si te falta una pierna, ¿eres manco? No. Claro. Solamente es a quien le falta una mano o un brazo. O sea, 15 dedos era imposible en cualquier caso. Bueno, pero sí que tiene los dedos, que esa es la pregunta trampa, tiene los dedos de los pies, aunque seas manco, ¿no? Y sobre cómo se llama al manco de 2 brazos, pues mira, no tiene un nombre común que tengamos en el diccionario. Sería un amputado bilateral de miembros superiores en términos médicos. Ostras. Pero no un bimanco, como propuso algún miembro de Todo por la Radio. Sí que tiene nombre, ojo, la malformación congénita de quien nace sin alguno de sus miembros superiores o inferiores. Y fíjate qué curioso, se llama Amelia. Amelia, del griego a, sin, y melos, miembro. Amelia, así se conoce esta malformación congénita. Yo tampoco. Es que estos errores nos llevan a aprender todavía más cosas. Y del equipo de Todo por la Radio nos llegó también esta duda planteada por su capitán, por Tony Martínez. El ministro Félix Bolaños Boy dice hoy en el Congreso de los Diputados que este es un acuerdo xenófobo. Ustedes acaban de llegar a un pacto en Extremadura con la ultraderecha que es inhumano, que es xenófobo. ¡Caramba! El gran Isaías.
Habría que consultarlo con Isaías. No sé si es más adecuado calificarlo de xenófobo o de racista, porque aquí nadie está pensando en los alemanes que viven en Mallorca. Pues creo que tiene toda la razón, Tony, ¿eh? Es muy sutil la frontera. Sí. La xenofobia es el odio o la fobia a los extranjeros en general, mientras que el racista es aquel que sostiene la superioridad de un grupo étnico o de una nación sobre los demás, a quienes después persigue o discrimina. Así que sí, hay más racismo que xenofobia, porque al racista ese alemán blanco no le suele despertar animadversión, pero si es el mismo alemán negro y musulmán, entonces ya las cosas cambian. Y si alguien dice que España no puede ser el hospital de África y América Latina, pues blanco y en botella. No, eso ya es hacer encima un relato, como dicen ellos. Y una duda más de Eduardo Barba, que como es propio, pues se metió en un jardín lingüístico en este caso. Bueno, en dos. En primer lugar, sobre el nombre de una planta. Pero te voy a contar un caso de una planta de origen americano, es la zamarraga. Con este nombre tan raro, perdona, siempre lo digo mal, es zarramaga. Yo es que siempre digo zamarraga. Bien, la planta es zarramaga, eso ha quedado claro. Y la otra duda sobre cómo llegó a España desde América esta planta. Y aquí se plantea una duda sobre un verbo concreto. Bueno, pues llegó a Europa, pero no a través de la semilla volando, sino con un caso más curioso. Allí, en América, pues cazó una ave y ese ave acabó taxidermizada. No sé si se puede decir así, o se dice mejor disecada. Claro. Es que yo diría siempre disecada, más que taxidermizada. Bueno, esa es la duda, ¿eh? Sobrevolamos lo de ese ave, que tendría que ser esa ave, pero bueno, esto lo dejamos. Y sobre el verbo taxidermizar, pues es un verbo que no está registrado en el diccionario, pero estaría bien construido a partir del procedimiento que es la taxidermia y del oficio de quien lo ejecuta, que es el taxidermista. ¿Por qué no la palabra, no? Taxidermia es el arte de disecar animales. Y resulta, Francino, que como también se pueden disecar vegetales, podemos secar flores o hojas de árboles, por ejemplo. Taxidermizar sería más preciso que disecar, pero oye, repetimos, de momento el verbo no está registrado en el diccionario y tampoco está registrado el sustantivo. A partir del verbo escanciar, lo hemos recordado antes, que te sacaste de la manga el pasado viernes en Villaviciosa. Elena Casais te invita a la unidad por este escanzamiento. En un ratito podremos transmitir en directo algo que está viviendo su fase de entrenamiento, de preparación, de calentamiento en la banda, que es el escanzamiento, de la sidra asturiana. Bueno, para empezar dices escanzamiento y en todo caso sería escanciamiento, de escanciar. Pero nos dice Elena, la palabra asentada es el escanciado, sencillamente. Sí. Pero eso, escanciamiento, estaría bien construida, Francino, porque ese sufijo miento nos permite formar sustantivos que nos indican la acción de lo que marca el verbo, en este caso escanciar, pero repetimos, lo asentado hoy es el escanciado. Bueno, lo pasamos muy bien allí, cantamos y movimos el esqueleto con el dúo entre Sole Jiménez y Iñaki de la Torre, mientras en Cádiz nos dice Mario Suárez, los compañeros de los 40 animaban a hacer lo propio. Hola fieras, ahí estaremos Fernandisco y yo para montar una noche mítica en plena plaza del Ayuntamiento. A las 8 de la tarde arrancamos con vinilo, con recuerdos y esos clásicos que te gustan, que te hacen mover los esqueletos, Clásicos que te hacen mover los esqueletos, eso es, tendrías que tener más, ¿no? Claro, si fuera en plural, que os hacen mover los esqueletos, podría tener un pase, pero en singular no, ¿eh? Ahora, para mover esqueletos este mambo, que nos lleva siempre a Donald Trump aquí en la radio. Seguimos con la crisis del estrecho de Hormuz. Han subido los precios de los combustibles y se nota mucho, pero Roberto Borao cree que en las noticias de La Sexta no lo expresaron del todo bien. Aquí en España nos fijamos en otra derivada de la guerra, el precio del diésel. ¿Se han dado cuenta? Se han ido a echar gasolina. El precio del diésel. ¿Se han dado cuenta? Se han ido a echar gasolina. Claro, si el diésel ha subido, eso no se nota al echar gasolina, salvo que seas muy observador y vayas mirando los precios que hay en otros surtidores. Puede haber problemas de abastecimiento si la guerra sigue, atención, sobre todo con la tremenda producción diaria de petróleo que necesita este mundo para moverse, según contamos en la SER. Los vigilantes son Arturo Obregón y Eduardo Carcedo. Es un paso previo para incrementar en los próximos meses la producción de petróleo en un 50%, la producción actual, que es de unos
unos 45.000 millones de barriles, 45.000 millones de barriles al día. 45.000 millones de barriles al día. Muchos. Sí, no he comprobado cuántos son, pero apuesto a que no son 45.000 millones, que tocaríamos a 5 barriles por persona cada día en consumo de barriles de petróleo, ni más ni menos. Bueno, es como lo de Cansado y su bañador. Me voy el otro día a una piscina municipal y me pongo el bañador del año pasado y me lo empiezo a meter y que no entraba. Y venga, que no entre, y yo, joder, qué gordo estoy. ¿Gordo? ¿Qué va? Que había 10.000 millones puestos en el bañador, chico. 100.000 millones en el bañador. A lo mejor ahora tiene barriles de petróleo. Bueno, aunque aparentemente haya un alto el fuego, se producen escaramuzas bélicas todavía. Estados Unidos está atacando algún buque y también algún burque. Cuidado, Manuel Burque. Los vigilantes son Yolanda Morán y Vicente Pérez. El ejército de Estados Unidos disparó anoche contra un barco mercante iraní y luego lo abordaron. Tras darle el alto el fuego, los marines dispararon contra la sala de máquinas del buque de carga y lo interceptaron. El buque de carga, claro, entre barco y buque acabó en burque y claro, lo ha aprovechado Carlos Matera Amat esta semana. El protagonista es Manuel Burque, cargado, muy cargado y atacado por las fuerzas de Estados Unidos. Por cierto, que también he aprendido sobre esto de Burque. Es que Burque es un apellido muy poco frecuente en España. ¿Ah, sí? 19 personas lo tienen como primer apellido. Anda. Y solo 18 como segundo, y todos en Galicia, según el Instituto Nacional de Estadística. Hay que convocar un día una cumbre de burques, ¿no? Pues habría que convocarla. Bien. Bueno, de momento conocemos a uno, ya es un buen porcentaje de todos los burques que tenemos en España. Bueno, por una letrita también, igual que de buque a burque, un perjuicio puede acabar en prejuicio y en delito. Antonio Aguilar y Eduardo Blanes lo escucharon en la SER cuando hablaban de la demanda del director del FBI contra la revista The Atlantic. Ayer contábamos en la revista de prensa ese artículo de The Atlantic que acusaba de consumir enormes cantidades de alcohol al director del FBI, pues hoy varios medios se hacen eco de que Kash Patel, el director de la Agencia Federal de Estados Unidos, ha demandado a The Atlantic y le exige $250 millones por daños y prejuicios. Bueno, será por daños y perjuicios, ¿eh? Sí, señor. Los prejuicios son malos, son muy malos siempre, pero de momento no están tipificados como delito. No tendríamos cárceles suficientes en el mundo ni en España para acoger a todos estos delincuentes. Y el baile de letras, pues puede ser todavía más comprometido, nos dice Santiago García, y hacer que personas adultas se conviertan en personas adúlteras. Esto lo escuchó en el Hoy por Hoy de Zaragoza, en donde hablan de personas adúlteras que van a un colegio además. Una sede que lleva funcionando como colegio público de personas adúlteras desde el 1982. Bueno, por una letrita solamente. Y por una letrita también lo histórico se puede convertir en histérico. Alfonso Martínez se lo escuchó a Javier San Pedro, que hablaba de la misión Artemis que la NASA ha vendido muy bien al mundo. La NASA no es una agencia espacial con un buen gabinete de comunicación, sino una agencia de comunicación que lanza cohetes. Ellos nos han vendido esto como un acontecimiento histérico y hemos caído todos ahí. Bueno, pues a lo mejor hemos caído de puro histerismo, pero el acontecimiento yo creo que sí que ha sido un poquito histórico. Si pudiera olvidar todo aquello que fui. Y vamos con algunos verbos mal conjugados que se nos han acumulado en las últimas semanas debido a los viajes, en donde siempre miramos a los compañeros de cada ciudad a donde vamos. Edgar Soria, Juan José Alga, Modes Pavón, María Cunci, Santiago Muñez y Marta Pascual llaman a Miquel del Pozo por este cubrido que creen con acierto que debe ser cubierto. Dibujada una paloma, símbolo universal de la paz. Es muy bonito allí, cuando tienes la pintura delante, si te acercas se intuye un rostro por debajo de la paloma. Es como si Picasso hubiera pintado un rostro de mujer, luego lo hubiera cubrido con pintura blanca sin taparlo del todo. Bueno, pues no, la hubiera cubierto, mucho mejor. Y Jorge Castro y José Luis Cabero nos mandan otro verbo irregularmente convertido en regular, cabiera por cupiera, o cupiese. ¿Hasta qué punto está haciendo eso mella en sus votantes? Pues poco a poco sí va haciendo mella, desde luego que no con la velocidad o con la contundencia que cabiera esperar debido a alguna de las acciones, ¿no? Pues eso, cupiera, cupiese o cabría, incluso todavía mucho mejor. Y un clásico, la duda entre previendo y preveyendo. Alfonso Sanz vigila a Santiago Niño, que lo ha soltado cuando esta semana hablaba sobre el recorte de oferta de plazas por parte de la compañía Lufthansa. Ya está trabajando para anular 50.000 vuelos de aquí hasta octubre
con lo cual habrá que subir el precio de los pasajes y habrá destrucción de demanda, con lo cual evidentemente está preveyendo en esto. Santiago Gonzalo nos manda producimos, que como presente estaría bien conjugado, pero no como pasado. Es una canción original mía, una melodía mía, que yo toco en casa con mi guitarrita y después con un músico de verdad como César la producimos y bueno, y ha quedado como ha quedado, que la hizo preciosa. Y Miguel Mena, Pasastes, que es muy de Mecano. Yo también de que nos acompañes y te sumes al club de amigas alegres. ¿A ti también te han quedado grabados esos par de días que pasaste en Zaragoza con Luis? ¿Que pasaste en vez de pasaste? Y otro más, Luigi Ludus, que nos manda un verbo mal conjugado por dislexia, forjedeando en vez de forcejeando, que es que hasta me cuesta decirlo bien, ¿no? Intenta estirarle de la camiseta y bueno, le agarra del pantalón. Tiene razón, en ningún momento está mirándole a Sorlot, estaban forjeceando durante todo el partido. Difícil la cosa. Bueno, pues forjeando de Forges. Mira, podría ser. Bueno, y sobre todos estos verbos hemos ido a preguntar a nuestro laboratorio de los hablantes que están construyendo la lengua del futuro. Lo ha hecho como cada semana Cristina del Casar. Hoy preguntamos a 6 nuevos alumnos del Colegio Ingenio de Madrid por vigilancias que han aparecido en este informe. Todas son verbos y empezamos por el cubrido en lugar de cubierto de Miquel del Pozo. Escuchamos a Guzmán, Aldara y Vega, alumnos de primaria. Vega cubierto. Y Guzmán. Cubrido, porque es un verbo irregular. No, es cubierto, ¿verdad? Es igual que yo he cabido. Pues tiene sentido ese he cabido de Aldara. A ver si opinan lo mismo en la ESO. Hoy responden Sofía, Mateo y Violeta. Cubierto, 100%. ¿Todos? Cubierto, sí. Cubierto. Cubrido entiendo que suena fatal. A mí me sonaba bien. Sí. Violeta al final reconocía que se dejó llevar por sus compañeros, pero vamos a por el segundo gazapo. Esa S añadida por Ángeles Barceló en la segunda persona del pretérito perfecto simple de pasar. ¿Cómo lo dirían? Pasaste. Pasaste. Tú pasaste. Ay, tú te pasaste. Tú te pasaste. ¿Mateo? A mí me suena mejor tú te pasaste. Sí, no, porque con otros verbos tú cocinaste. Claro. Tú bailaste. ¿Bailaste? Es que no sé. Bailaste, no. Seguimos en Hoy por Hoy y ese producimos una canción. Produjimos. Sí, yo también digo producimos. ¿Producimos o producimos el disco? A ver, yo usaría producimos, pero si es pasado... No sé, es que en estas ocasiones me lío bastante. Y la última de hoy, de nuestro economista Santiago Niño Becerra, el preveyendo que hemos escuchado hace unos minutos. Atentos. Preveyendo. ¿Vale? ¿Aldara? Preveyendo. Preveyendo, sí. Previendo de ver. Previendo, sí. Preveyendo. Yo... Mate el desempate. Me suena mejor preveyendo. A ver, a mí simplemente me suena mejor de por sí y lo asocio con estoy leyendo ¿vale? Y otros verbos con Y. Parece que los niños justifican incluso mejor que los mayores estos errores, pero ¿y tú? ¿Cómo lo dices? ¿También hablas muy malamente? Es muy interesante este ejercicio, ¿no? Porque no es nada científico, pero comprobamos que tienen las mismas dudas y que cometen los mismos errores que los mayores. Y no sabemos si es por contagio de mayores que no hablan bien o porque la lengua tiene esa tendencia natural. Esto, claro, solamente lo veremos dentro de 20, 30 o 40 años. Ya veremos a ver. De momento, aquí dejamos lo de hoy. Recuerden nuestra dirección de correo, que es udv@cadenaser.com. Y como siempre, si en algo nos hemos equivocado, yo creo que un par de veces ya. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. ¿Le digo algo al filósofo de tu parte? No. Seguro que él dirá algo. Un abrazo, José Carlos. Tiene que estar de Abulcases y Avicena hasta las tetas, ya directamente. Bueno, en fin. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.